Profe, tiene que enviar la diapositiva del sistema nervioso, no la he enviado. En este momento lo hago. Alguien me dijo eso y yo pensé que ya lo había compartido con el grupo. La médula espinal, por supuesto. Y esos dos elementos, son los que conocemos como sistema nervioso central. Además, el encéfalo, que es todo lo que está en la cavidad craneal, comprende tres elementos, que son el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. Y además el tronco cerebral comprende también tres elementos, que no los vemos ahí porque no entró hoy en la diapositiva, pero los vamos a ver más adelante. Los tres elementos son el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. El sistema nervioso periférico se divide en cambio en somático y autónomo. ¿De dónde sale este sistema nervioso periférico somático? Bueno, se trata de los nervios que nacen del encéfalo y que se llaman nervios craneales, y son 12 en el lado izquierdo y 12 en el lado derecho. Decimos pares craneal. Y los nervios que nacen de la médula espinal, que se llaman nervios raquídeos o pares raquídeos, y que son 31. Entonces, el conjunto de nervios que nacen del encéfalo y la médula forman lo que se llama el sistema nervioso periférico somático. Pero luego tenemos el autónomo. ¿Y de dónde surge el autónomo? El autónomo surge de conexiones que se hacen entre las raíces posteriores de los nervios raquídeos. Ya vamos a ver más adelante que los nervios raquídeos tienen dos raíces, una anterior y otra posterior. Y resulta que las posteriores hacen conexiones verticales. Y esas conexiones verticales originan lo que se llama el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso se organiza a base de dos tipos de células: la glía y la neurona. La neurona tiene como función ser responsable de la transmisión del impulso eléctrico, o sea, la transmisión nerviosa, mientras que la glía es solamente una célula que apoya el trabajo de la red neuronal. ¿Por qué decimos red neuronal? Porque las neuronas no son estructuras individualizadas, sino que las neuronas están interconectadas unas con otras, formando lo que se llama la red neuronal. Pero en todo caso, la neurona es la célula nerviosa por excelencia y su función es la transmisión del impulso eléctrico, mientras que la glía es una célula de apoyo. La glía actúa como sostén, como nutrición, como defensa de la neurona. Aquí tenemos el dibujo de una neurona típica. No todas se parecen así, ¿no? A la derecha tenemos el dibujo de una neurona típica. Bueno, en el cuerpo humano de un adulto se calculan alrededor de 100.000 millones de neuronas. Y estas presentan los siguientes elementos. Un cuerpo celular, o también llamado soma. Cuerpo celular o soma. Dese cuenta que aquí en el cuerpo está el citoplasma y está aquí el núcleo inclusive, ¿no? Algo interesante, del cuerpo nacen unas prolongaciones que se semejan a las astas de un venado.
se llaman dendritas. ¿Eh? Por ejemplo, esta neurona tiene 1, 2, 3, 4 dendritas. ¿Qué significa? Que esta neurona se va a unir, se va a unir a 4 neuronas. Va a tener conexiones con 4 neuronas. Del cuerpo celular nace esta prolongación de color azul que se llama axón, o también se lo llama cilindro eje. Solamente lo azul, no lo amarillo. Lo que usted ve como amarillo aquí son células que están protegiendo el axón. Se llaman células de Schwann. O sea, se trata de neuroglias o glía, ¿no? Que son células de protección. Pero el axón es solamente lo que usted ve aquí, una banda de color azul. Y termina en una ramificación que se parece nuevamente a las astas de un venado. Se llama ramificaciones nerviosas. O también se le llama telodendrón. ¿Para qué sirve? Para unirse a las dendritas de otra neurona. Aquí, esta dendrita se une a la ramificación de un axón. Esta a la ramificación de otro axón. Esta a la ramificación de otro axón. Y esta a la ramificación de otro axón. Aquí, en cambio, tenemos, por medio de la ramificación nerviosa o telodendrón, se va a unir a otra dendrita de otra neurona. Doctor. Dígame. La sustancia gris es la que le llaman, nos decían en el colegio, la materia gris del cerebro. Claro, ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de la materia o sustancia gris. Un poquito de paciencia. ¿Me dicen si se ve la imagen, por favor? Sí se ve. Bien. Las glías llamadas células gliales, o también conocidas como neuroglías, son más abundantes que las neuronas. Existen a veces entre 10 a 50 veces en mayor cantidad. Se encuentran rodeando a las neuronas y son de tamaño mucho más pequeño. Tenemos una clasificación: microglia, astrocitos, células ependimarias, oligodendrocitos y células de Schwann. Aquí tenemos un esquema donde aparecen algunas de las células gliales, protegiendo a la neurona. Hace un momento indicamos, cuando hicimos la división, de que el sistema nervioso central tiene 2 elementos. El encéfalo, que es lo que está contenido en la cavidad craneal, y la médula, que es lo que está contenido en la cavidad raquídea o también llamada cavidad espinal. El encéfalo y la médula forman lo que se llama el neuroeje. Aquí tenemos entonces, todo esto es el encéfalo y se continúa luego con la médula espinal. Aquí tenemos completa la división del sistema nervioso central. Se divide en encéfalo y médula espinal. Y el encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo,
y el tronco encefálico o tronco cerebral, el cual comprende tres elementos: el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Voy a preguntar algo. Hemos hecho un corte de la cabeza aquí para poder ver el interior. ¿Qué tipo de corte hemos realizado? Sagital. Sagital. Sagital, doctor. Por favor, escuché primeramente una voz de mujer. ¿Quién fue? No, Apolo. doctor, fui yo. Yo también La hablé. señorita Apolo. Yo hace primero, doctor. Yo también respondí. Ya, propóngalo para todos entonces. Bueno, entonces, ya que me dicen que es un corte sagital, vamos a ver entonces quién responde. ¿Qué parte del cuerpo es la que estamos viendo? Cráneo. Derecha. ¿Quién dijo El derecho? encéfalo, doctor, el encéfalo. ¿Quién dijo derecho? Camacho. Camacho, otro punto para Camacho. Ese es el lado derecho. Así es. Bueno, entonces, Camacho, en vez de 11 en la primera, ahora le ponemos 12. Estamos viendo el lado derecho de la cabeza. Luego de haber hecho, lógicamente, un corte sagital. Y lo estamos viendo por la cara medial. La cara medial. De color azul, el hemisferio cerebral derecho. De color fucsia, el cerebelo. Rojo, el diencéfalo. De color anaranjado, la protuberancia o puente de Barolio. De color celeste, el bulbo raquídeo. De color verde, el mesencéfalo. Y de color lila, la médula espinal. Entonces, ahora voy a preguntar. Aquí apreciamos una estructura de color roja. Pituitaria. ¿Quién lo dijo? Ronald Vera. Ronald Vera. Muy bien, Ronald. Va un punto para Ronald. Muy bien. Es la hipófisis o pituitaria. Bueno, Ronald, sacaste 8 en esta, te ponemos 9. No, tengo 12, saqué en esta. A ver, en la primera tiene 11, en la 11. segunda 12, En esta 12. en esta 12. Sí. Entonces vamos a ver, porque entonces me he equivocado, le he puesto su nota a Carlos Vera. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Lo bueno de todo esto es que yo las lecciones las conservo, nunca las elimino. Ajá. Este es Ronald Vera. Así es, doctor. Ronald Vera tiene lado derecho, pero lo estamos viendo por la cara lateral. Hace un rato mirábamos la cara medial. Esa es la cara medial del lado derecho de la cabeza. Ahora vamos a verlo por la cara lateral.
Y vemos entonces el lóbulo frontal, el parietal, el occipital, el temporal, y apreciamos también el cerebelo que se ve claramente ahí, ¿no? Ahí vemos los 4 lóbulos cerebrales. Tienen el mismo nombre del hueso que los protege. Esto es interesante, ¿no? El hueso que los protege tiene ahí el mismo nombre. Cuando vemos desde arriba una vista superior, no alcanzamos a ver el lóbulo temporal. Solo vemos los 2 lóbulos frontales, los 2 lóbulos parietales, los 2 occipitales. No se ve el lóbulo temporal. Pero cuando vemos la vista lateral, ahí sí. Y aquí estamos viendo el lóbulo temporal, pero el del lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo. Ahora, quiero señalar 2 zonas interesantes aquí. Mire, en el lóbulo frontal se llama área motora del lenguaje de Broca. ¿Qué significa? Si nosotros sufrimos una lesión en ese sitio, dígase por un traumatismo o de repente una ruptura de un vaso sanguíneo, entonces se van a afectar las neuronas que mueven a los músculos que nos permiten hablar. Si la lesión no es completa, se produce un trastorno que se llama disartria. Es decir, la persona habla, pero no se le entiende lo que expresa. Pero cuando la lesión es grave, se presenta afasia. Es decir, la persona no puede hablar. Porque los músculos que nos permiten el habla están afectados debido a lesión en las neuronas que los hacen trabajar. Otro acá, miren el lóbulo parietal, otra zona interesante. Dice, área de comprensión de la lectura. Ahí están las neuronas que nos permiten entender lo que leemos. Si esa área sufriera lesión, entonces nosotros podemos leer y leer, pero nunca entender lo que leemos. Nunca entender lo que leemos. Hago estos 2 ejemplos para que ustedes comprendan que las funciones que realiza el cerebro están sistematizadas así en diferentes zonas, ¿no? Están sistematizadas. Las áreas sensitivas y motoras de los músculos voluntarios se encuentran en los lóbulos parietal y frontal respectivamente. Dice área sensitiva. Todo lo que tiene que ver con sensibilidad se encuentra en el lóbulo parietal. Y todo lo que tiene que ver con movimiento de los músculos voluntarios se encuentra en el lóbulo frontal. Entonces, mire, ahí tenemos el centro del lenguaje, ¿no? El área motora que vimos hace un momento. Acá tenemos el área de la lectura, el área de la escritura, cada sitio. Aquí tenemos en el temporal tenemos la audición, en el occipital tenemos la visión, es decir, todo se encuentra sistematizado, ¿no? Sistematizado. Ya vamos a ver específicamente para qué sirve cada lóbulo cerebral. Y aquí está lo que me decía, preguntaba el compañero Camacho, ¿no? La materia gris. Cuando somos estudiantes, a veces bromeamos respecto de que alguien que saca buenas notas, que tiene materia gris. Y a ese que siempre saca malas notas, le decimos que le falta materia gris. ¿Pero qué es la materia gris? Es una zona en el cerebro en donde se encuentran los millones de cuerpos neuronales, principalmente. También hay axones y también hay glías,
pero son zonas donde se encuentran principalmente los cuerpos neuronales. Y cuando hablamos de los cuerpos neuronales a nivel cerebral, los ubicamos en dos sitios. El uno es en la superficie del cerebro. Esta zona que usted ve de color café, superficie del cerebro, y que se llama corteza cerebral. La corteza cerebral entonces es el sitio donde se encuentra la sustancia o materia gris en el cerebro. Pero también encontramos profundamente en estas estructuras que se llaman los núcleos grises. Ahora, entienda usted entonces por qué las lesiones que afectan la corteza cerebral, lógicamente, van a tener repercusiones con la función del cerebro, porque es ahí donde se encuentran las neuronas, ahí donde se encuentran los cuerpos neuronales. El resto, en cambio, se llama sustancia blanca o materia blanca, ¿no? Sustancia blanca o materia blanca. Y bueno, vamos a ver esta última diapositiva y con esto terminamos la clase de la mañana y nos dejamos para la tarde. ¿Cuáles son las funciones que están relacionadas con el lóbulo frontal? En primer término, los movimientos voluntarios. Las neuronas que mueven los músculos estriados esqueléticos de nuestro cuerpo se encuentran allí. Es decir, cuando usted realiza una actividad muscular voluntaria, ha sido ordenada por las neuronas que se encuentran en el lóbulo frontal. Pero también tenemos otras funciones importantísimas, como las emociones, el razonamiento, las características de la personalidad y el pensamiento. En lo que tiene que ver con el lóbulo temporal, hay dos funciones importantes: el equilibrio y la audición. Esta es la razón por la cual cuando una persona tiene algún problema del oído interno, puede tener problemas de mareos, de vértigos, porque se encuentra en este lóbulo, lógicamente, la función del equilibrio. Y resulta que las terminaciones nerviosas de esa función se encuentran en el oído interno. Ya lo vamos a ver más adelante. Además de la audición y el equilibrio, el lóbulo temporal tiene que ver con la memoria y con los estados de ánimo. Entonces, es aquí en el lóbulo temporal donde nosotros grabamos. Ese es el CPU. Ese es el CPU donde usted guarda todo, de manera consciente o inconsciente. En el lóbulo parietal encontramos, en cambio, las neuronas que nos permiten experimentar los estímulos del tacto, los estímulos gustativos o del sabor, los estímulos olfatorios, los estímulos auditivos, la sensación de dolor, la sensación de presión y la sensación de temperaturas como el frío y el calor. Y en el lóbulo occipital, una sola función: el control de la visión. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Ya no sonó el... Bueno, entonces en esta mañana hay dos personas que no se conectaron, que son Medina y Monserrate. Los demás todos tienen asistencia. Entonces regresamos a las 2 de la tarde. Continuamos. Que tengan un buen almuerzo todos. Gracias. De las 2 de la tarde es otra idea, doctor, ¿verdad?